Bueno, estamos dando la bienvenida, se van sumando de a poco. Buenas tardes a todos. Hola Cintia. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, No sé si se escuchan. Sí, se escucha. Vamos a ir recibiendo a todos y les vamos a pedir para una mejor conexión que vayan silenciando los micrófonos. Vamos a procurar que solo el expositor va a tener, por una cuestión de mejor conexión, solo va a tener la cámara y el micrófono encendido, así todos pueden tener buena conexión. Bueno, se van sumando. Buenas tardes a todos. Por favor, avísenos si hay alguien que no pueda conectarse bien. ahí estamos. Bueno, les damos la bienvenida a todos a este nuevo encuentro del ciclo Bajo la Tierra. Hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Valeria Bernal, ¿sí? que bueno, nos va a dar su charla Mirando debajo de la Tierra, el registro de los habitantes antiguos de Neuquén. Bueno, la mayoría creo que ya han participado de este ciclo. La idea es un poco acercar los avances, las investigaciones en los trabajos que se vienen realizando desde la disciplina arqueológica y desde la paleontología en nuestra provincia, acercarlos al público especializado y también al público general. De esa manera, en cada encuentro convocamos a algún especialista que proponga un tema de charla, ¿sí? Y en este caso, bueno, queremos agradecer la presencia de Valeria, que se ha tomado el trabajo de preparar un poco una síntesis de sus resultados de trabajo para compartir con nosotros. Así que los dejo con Claudia, la directora general de Patrimonio Cultural, que va a hacer una introducción. Claudia, ¿estás ahí? Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a todos la presencia. Estamos desde el Ministerio de las Culturas, procuramos acercar el trabajo de los científicos con el público y a través del Zoom y en el marco de esta situación especial que es la pandemia, esto nos ha permitido arbitrar los medios para que haya una conexión y poder conocer todas las investigaciones, en este caso de Valeria Bernal, que ha trabajado en la provincia de Neuquén con muy buenos resultados. Queremos agradecer también a CONICET por trabajar en conjunto con la provincia de Neuquén, y agradecemos a todos. Por favor, espero que disfruten de esta exposición, y dejamos también la posibilidad de en un futuro va a quedar a disposición en la página del Ministerio de las Culturas todo el video en YouTube.
Así que en caso de necesidad futuras podrán compartir este video para que quede para todos plasmados este importante conocimiento. Muchas gracias, y gracias Valeria por ayudarnos a difundir la ciencia y todo el trabajo que venimos realizando. No, muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos. La verdad que cuando nos encontramos acá de manera virtual, ahora por las circunstancias que nos tocan, pensamos, ¿por qué no lo hicimos antes, no? Porque teníamos las mismas herramientas a la mano y no las tomamos. Pero parece que esta situación nos fuerza a poder explorarlas y ojalá podamos sostenerlas en el tiempo cuando esto pase. Porque encontrarnos... Y por ahí encontrarnos en una situación que no es de congreso, para los que somos más arqueólogos profesionales, creo que está bueno para mostrar lo que estamos haciendo a la gente en general, ¿no? A la comunidad. Así que bueno, te agradezco mucho, Clau. Con Claudia hace muchos años que trabajamos juntos, cuando nosotros vinimos a trabajar acá en Neuquén en 2004. Un poco nuestra agenda de trabajo como investigadores se acopló a la que tenía Cultura y trabajamos en numerosos sitios, sobre todo en nuestro caso de entierro humano, con Claudia y con la gente de Cultura, con Estela y con Adam, que vi que estaba por ahí, no sé si no tenía buena conexión, pero la verdad que quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a Claudia y a Adam, porque fueron los que me contagiaron su amor por el norte neuquino, los que me llevaron a conocer esas bellezas increíbles de paisajes que tenemos acá en Neuquén, así que aprovecho la oportunidad. Y a Paula Novelino, que no sé si está, pero capaz que alguien le cuenta, que también le agradecemos mucho su introducción en los ambientes patagónicos del norte. Así que bueno, les cuento un poco lo que vamos a hacer. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Ahí estamos, ¿se ve? Perfecto. Buenísimo, a ver. La hice en PDF, así podía ser más sencillo. Bueno, como dijo Juan, la charla tenía un título amplio porque podía tomar rumbos diferentes, y entonces se terminó llamando el registro de las poblaciones humanas antiguas de Neuquén. Lo que vamos a ver en particular en esta charla, lo que queríamos presentarles y compartir, son algunos datos, algunos resultados, ideas que tenemos acerca de una parte de ese registro arqueológico, que es el registro bioarqueológico. Pensamos, bueno, ¿qué es el registro bioarqueológico? Es una parte del registro arqueológico, de esos restos de artefactos, instrumentos, puntas de flecha, arte, que contiene específicamente los restos óseos de las poblaciones humanas que habitaron estas latitudes en el pasado. Y esos restos óseos pueden darnos información de múltiples aspectos de la vida de las poblaciones humanas. Por ejemplo, estudiando los restos óseos podemos tener datos acerca de la edad del individuo, del sexo, acerca de los procesos de enfermedad que cursó esa persona, acerca de la dieta, de la demografía, un sinfín de datos acerca de múltiples aspectos de la vida de una persona y de un grupo. Pero además de esos datos que nosotros obtenemos desde el análisis particular de los restos óseos, en los entierros humanos, en los sitios arqueológicos donde se encuentran entierros, también hay otra información que es muy útil y que está muy relacionada a los restos óseos, que está contenida en esos sitios de entierro y que tienen que ver, por ejemplo, con los lugares donde se localizan,
las características constructivas de los entierros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los sitios que estuvimos trabajando acá a lo largo del tiempo. Entonces, como decía, podemos ver los restos óseos en sí mismos y podemos pensar de qué manera también constituyen datos, eso, las características constructivas, la manera en que se colocan los cuerpos dentro de un mismo entierro, la información que nos pueden dar los materiales que están asociados, el ajuar que está incorporado dentro de los entierros, y esta manera de entender el registro de forma integral, es decir, lo óseo y los entierros, es un poco lo que nosotros denominamos prácticas mortuorias como una categoría general. Entonces, esto es el tipo de información que nos puede dar el análisis de los restos y del entierro en sí mismo. Nuestra tarea como arqueólogos es recuperar, acceder a alguna información, digamos, en alguna medida, a conocer cómo fue la forma de vida de esas poblaciones que vivieron en el pasado, conocer por qué tomaron algunas decisiones en el ambiente, por qué no tomaron otras, y en último caso, poder encontrar una explicación a esas decisiones que fueron tomando y comprender mejor las formas de vida que fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, necesitamos encontrar explicaciones o buscamos explicaciones. Necesitamos siempre un porqué, ¿no? Nuestras preguntas, por ejemplo, en relación a los entierros en particular, tienen que ver o algunas preguntas como de este tipo. ¿Por qué estos grupos decidieron enterrar un cuerpo junto con un animal? Que puede ser un caballo, hay muchos entierros, ¿sí? Acompañados por restos óseos de caballo o de perros. ¿O por qué acompañaron ese entierro con una punta de flecha o con collares? ¿Sí? Hay muchos entierros que tienen vasijas de cerámica acompañando. Y todo eso nos puede informar, por ejemplo, qué lugar tenía ese individuo en la sociedad. Digamos, si pensamos en jerarquías dentro de una sociedad y encontramos un entierro que tiene muchísimo ajuar, cuentas de collar, chaquiras, instrumentos líticos o metales para momentos más cercanos a nosotros en el tiempo, podemos pensar, nos ayuda a pensar este tipo de preguntas. ¿Por qué tenía este ajuar y qué lugar podría tener el individuo en la sociedad? O por ejemplo, ahora vamos a ver un sitio que es Aquihueco, donde hay algunos entierros de individuos que nosotros estimamos su sexo como femenino y se encontraban enterrados en conjunto con molinos que nos llevaba a preguntarnos qué puede informarnos ese ajuar, ese acompañamiento sobre ese individuo con relación a una tarea doméstica, puede ser particular. Acá lo que les quería mostrar es que en este sentido de la variabilidad que hay en el registro bioarqueológico de Neuquén, que es un registro extremadamente rico, tenemos muchas situaciones diferentes en cuanto a los paisajes ahí está Carlos, muchas situaciones de diferencias en los paisajes en los que se emplazan estos sitios. Entonces, por ejemplo, este sitio es un sitio que trabajamos durante muchos años con Claudia, que se detectó en 1997 y sucesivas campañas hicimos en conjunto con todo el equipo de cultura, que es el sitio Aquihueco en el departamento de Chosmalal. Es un médano, que es este que vemos señalado con el recuadrito, una vista
bastante alejada. Y del otro lado tenemos la estructura en una toma más cerca. Es un médano consolidado, arriba ven que tiene mucha vegetación, que es en parte lo que ha ayudado a que se preserve este sitio. Y se encuentra en un sitio, este es el valle del Urileubu, un sitio que tiene una visual bastante amplia de todo el valle. Otro de los sitios que hemos trabajado es este sitio, Hermanos Lascano. También es un sitio que está en Chacay-Melehue, en el Alamito, también en el departamento de Chosmalal, y también es un sitio de componente fluvial, ¿sí? Que también arriba, eso más oscurito que se ve, es vegetación que, como les decía recién, es lo que ha ayudado a preservar los entierros que están debajo y que ahora vamos a ver. Entonces estos dos sitios son los que tenemos de ejemplo para estos lugares elevados. Esta es otra vista desde el sitio hacia la ruta. También tenemos situaciones diametralmente opuestas. Por ejemplo, este sitio que excavamos en Aluminé con todo el equipo del Museo El Charrúa, con Titi y con Giovanna Salazar. Este sitio es un ambiente claramente boscoso, donde la tierra se mantenía húmeda permanentemente. Es un sitio bastante singular que ahora vamos a ver un poco en las próximas etapas. Algo interesante que trabajamos siempre con Claudia es en el tema de los restos humanos, es que todos estos sitios que les he mostrado hasta ahora, estos tres, son los trabajos que se han hecho son trabajos de rescate. Son trabajos en los que alguna persona de la comunidad, que en general es la gente de los lugares, de las comunidades de cada uno de los lugares, que está más en contacto con el terreno, pasando día a día por el mismo lugar del bosque, los que dan aviso a cultura sobre los hallazgos, ¿no? Cuando uno trabaja en el campo como arqueólogo, digamos, la probabilidad de ir al campo y encontrar un sitio de entierro sin ninguna información previa, solamente si pensamos en guías del paisaje, digo, si pensamos que ciertas características ambientales pueden hacer que haya más chance de encontrar un entierro, claramente uno podría pasar, creo yo, casi toda su carrera sin encontrar nada. Entonces, vi que hay mucha gente del norte y la verdad que también tenemos que agradecer un montón el trabajo de cultura de ir concientizando y transmitiendo, sensibilizando a la gente respecto de estos hallazgos, porque son ellos en general quienes nos ayudan a rescatar esta parte de la historia de Neuquén que es sumamente importante. Si no existiese ese trabajo de sensibilización, la gente los detectaría y probablemente no daría aviso y probablemente perderíamos partes importantes de nuestra historia. Con esto quiero decir que en general nosotros no vamos al campo y excavamos entierros, porque no los encontramos, porque es la gente la que nos da aviso, porque es la que recorre todos los días su propio territorio y esa es la mayor contribución que agradecemos de la gente de todos los lugares que recorremos. Más allá de estos lugares de las características ambientales, como le mostré, que tenemos en la provincia espacios diametralmente opuestos, esos dos entierros en el norte de la provincia, en Chosmalal, con ciertas características, y este ejemplo de un trabajo que hicimos en Aluminé. La variación del registro también es en otras dimensiones, como por ejemplo el tipo de estructura en que los individuos fueron enterrados. Este es un caso de
de Mariano Moreno, en el departamento de Zapala, donde se encontró este individuo extendido, un entierro de un individuo solo, es un entierro individual, y se encontraba dispuesto así en una oquedad, ¿sí? en un alero. Y este sitio, bueno, es un sitio muy reciente, de 250 años más o menos de antigüedad. Este es el último trabajo que hicimos con Claudia y con Carlos acá en Neuquén Capital, y fíjense cómo aparece, ¿no? Esos otros espacios que yo les mostraba eran espacios abiertos con poca población, y este es un trabajo que hicimos en Neuquén Capital, también una denuncia de una persona que estaba construyendo en su casa un baño, para eso era el pozo, y haciendo este trabajo encontraron los restos de este individuo que se ve en la foto y que pudimos rescatar de manera muy expeditiva, porque la gente necesitaba, bueno, continuar con la obra que estaba realizando, así que fuimos con Claudia, y también el apoyo en estos casos se llama a la policía en general, porque no se sabe si los restos son, de antemano no se puede saber si son arqueológicos o no, entonces hubo intervención de la policía, y entre todos, en un gran trabajo de colaboración, pudimos rescatar este individuo. Todavía los análisis están en vías, o sea, eso fue hace muy poquito. Pero les quería mostrar que también en contextos urbanos, donde la construcción cada vez es mayor, el aumento demográfico en Neuquén Capital y en otras ciudades del interior de Neuquén está siendo creciente, van apareciendo restos, en este caso óseos, pero arqueológicos en general, de muchos grupos. Este otro entierro es el entierro de Aquihuecó, ese es el primer médano que les mostré, y en total, esta es una foto de una parte del entierro, se pudieron recuperar 64 individuos. En este caso también, una patrulla de la Gendarmería dio aviso de la patrulla ambiental, hacen recorridas a caballo y detectaron algo blanco, unos huesos, y Cultura también tiene mucho trabajo con Gendarmería, de muchos años. Ellos están muy atentos siempre a todo lo que aparece, así que dieron aviso, y bueno, esto devino imagínense, para poder recuperar 64 individuos, con el trabajo minucioso que significa la excavación de este tipo de entierros, para conocer el patrón de disposición de los individuos, para no perder ningún dato, nada de información, llevó sucesivas campañas. Ahora nos queda digamos, no está excavado totalmente, hemos reservado una parte, pero el viento erosiona permanentemente y va dejando al descubierto diferentes huesos. Ahora, no sé, quedará un cuarto de ese enorme médano, que bueno, ya evaluaremos si continuar excavándolo o no. Pero lo interesante de este entierro es que las fechas más antiguas son de 4.300 años aproximadamente, 4.500 años. Esto nos habla de una profundidad temporal muy, muy grande, es decir, ya hace 4.500, 300 años, había grupos en el norte de Neuquén, en la Patagonia, que enterraban a sus muertos en algo así como lo que nosotros ahora podemos pensar como cementerios, ¿sí? Hay entierros, como veíamos antes, que es un individuo aislado, y hay otros entierros que contienen muchos individuos juntos en un espacio pequeño. Es decir, por generaciones, pensemos eso, generaciones tras generaciones, la gente fue hasta este médano que queda en Curileubú a enterrar a sus muertos. Digamos,
tal vez desde las ideas que tenemos ahora, de las ideas de la muerte que tenemos ahora, de las ideas de la organización de nuestra propia sociedad, resulta raro pensar que hace 5.000 años atrás, estas personas en el norte neuquino daban un sentido particular a la muerte y generaban estos espacios que tienen que ser mantenidos y espacios que los vivos mantenemos para los muertos a través de generaciones y generaciones y generaciones en un espacio reducido porque el médano es pequeño. Van apareciendo así en diferentes niveles. Hay individuos adultos. Este individuo 20 que ven acá adelante es un individuo adulto. Este individuo, que es el 21, es un subadulto, es decir, un niño aproximadamente 5 o 6 años. Ahora vamos a ver un detalle de los entierros. Entonces, nos hace pensar en el grado de complejidad que tenían hace 5.000 años las personas que estaban dando vuelta por el norte neuquino. A veces hay ideas, hay cuentos, hay historias muy simplificadoras de lo que fue nuestra historia, y cuando miramos este tipo de evidencia, nos damos cuenta que tal vez no es todo tan simple, que todo no empezó ayer, sino que había grupos que manejaban cierta complejidad ya hace 5.000 años. En Neuquén hay sitios mucho más viejos, arqueológicos, de más de 10.000 años, pero en el caso de los entierros humanos de estas características, este es como el más antiguo. Este otro sitio, que es el sitio de Loma de la Lata, que excavaron Ana Bisset, Adam, Hajduk, este es un trabajo que publicó Estela Cuño hace poco tiempo. También es un área de entierro singular, donde se encontraron en una parte en lo que fue excavado, porque hoy hay un museo de sitio. Esta es una particularidad también de la provincia de Neuquén, que ha trabajado siempre en una dinámica de trabajo con las comunidades, en generar ya desde momentos muy tempranos espacios de memoria, centros de interpretación o museos, según en cada lugar lo que se ha dispuesto, y que los restos han quedado en los lugares en los que se los han encontrado. Y en los casos en los que los restos han venido a Neuquén para ser estudiados, luego de los estudios han vuelto a sus localidades de origen. Y eso no es menor, porque eso contribuye a que las personas de cada uno de los lugares sepan qué pasó, quiénes fueron las personas que vivieron en el pasado en sus mismos lugares. En ese sentido, me parece que es muy rescatable y que debemos estar atentos a que esto siga sucediendo. Este entierro, entonces, que tiene un museo, es aproximadamente de 700, 800 años antes del presente. También son entierros múltiples, pero es algo mucho más reciente en el tiempo, ¿sí? Hoy hablábamos de 5.000, ahora estamos hablando de 700, 800. Otra de las cosas que les comentaba es las diferentes características de las estructuras de entierro. Estas estructuras también nos dan mucha información. Y por ejemplo, en el sitio Aquihueco vemos estas tres que seleccionamos, ¿no? Este entierro donde hay un individuo con esta piedra demarcatoria, ¿sí? Que la pudimos sostener para poder dar cuenta de qué estaba señalando, qué estaba marcando. Es una piedra demarcatoria de ese entierro. Abajo es un individuo adulto. Luego en el mismo entierro, en el mismo médano, encontramos esta otra forma de entierro, que es un entierro en algo así como una cista. Esta es la del individuo de subadulto, de 5 o 6 años aproximadamente. Y luego este entierro, que fue el último que excavamos a bastante profundidad
y que dio un fechado de unos 4.100 años aproximadamente. Este es el cráneo, y esto, que a los que somos arqueólogos capaz nos recuerda un poco a algunas estructuras tipo Chenque, Chenque santacruceño, que bueno, fue la última campaña que hicimos en niveles muy bajos del médano, encontramos esta estructura. Entonces, un poco lo que les decía hoy de lo valioso, de lo rico del registro bioarqueológico de Neuquén, que es algo que tal vez no tenemos una dimensión absolutamente certera, ¿no? Hablábamos recién, antes de entrar con Juan y con Claudia, en estos días estuve trabajando en Traful, y una de las cosas que veíamos en Traful es un hermoso lugar. Les recomiendo a todos que vayan. Yo hacía mucho que no iba, es increíble lo que ha crecido y es bellísimo. A muchos tal vez les gusta Villa Pegüeña o otros lugares, pero la verdad que Traful conserva mucho de su característica más de villa, más aldeana. O sea, todavía es un lugar muy chico, pero es increíblemente hermoso. Y los arqueólogos sabemos de los grandes hallazgos que se han producido en Traful, ¿no? Los hallazgos de Cueva Traful, los aleros de las Mellizas, Cuyín Manzano, que queda a unos poquitos kilómetros de Traful. Y cuando estábamos charlando con la gente del lugar respecto de lo arqueológico y de cómo pensaban esa información, lo que veíamos era que una parte de la gente desconocía que allí hubiese sitios arqueológicos, y la que lo conocía no tenía una idea de la dimensión que tenían esos hallazgos. Creo que una tarea como arqueólogos que tenemos es como poder modelar, digamos, o ayudar a comprender cuál es realmente la relevancia de eso, porque que está el alero Las Mellizas y que hay un arte rupestre y que cruzamos en una lancha y es una excursión turística y que eso lo hicieron los antiguos, como dice la gente, es algo que tal vez la gente más informada tiene esos datos. Ahora, por ejemplo, que la Cueva Traful tiene hallazgos significativos para la historia de Neuquén y para la historia no solo de Neuquén, para la historia de toda la Patagonia, esa relevancia no, como que necesitamos afinarla más para que la mayor cantidad de gente pueda apropiarse de eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos en una radio con Rodolfo Vázquez sobre Colomichicó. Colomichicó es un lugar imponente, son bloques, son petroglifos en el norte neuquino, y si bien mucha gente del lugar los conoce, digamos, esta idea de que a nivel sudamericano, Colomichicó, que lo tenemos acá cerca, tiene esa relevancia, no está tan a la mano para toda la gente. Me parece que en eso tenemos un trabajito que hacer. Y en cuanto a Aquihueco, es lo mismo. Lo pensaba en ese sentido, ¿no? Aquihueco es un entierro múltiple de 64 individuos en la Patagonia, de 5.000 años, y creo que necesita sacar toda su potencialidad para poder permear más en estas perspectivas de que la gente se apropie de este conocimiento y lo sienta parte, ¿no? Entonces, bueno, un poco... bueno, este es el sitio que les mostraba de Remeco en Aluminé. Fue una experiencia increíble. Excavó con nosotros parte de integrantes de la comunidad Pulmarí, que fueron quienes dieron aviso a la gente del Museo del Charrúa.
Así que fue una experiencia muy, muy enriquecedora para nosotros y creo que para ellos también. En este sitio las estructuras eran de piedra, es un sitio del siglo XVIII, más o menos vimos con Adam Hajduk las cuentas de collar que aparecían, y fíjense estas piedras laja cómo hacían de algo que hoy podemos entender como un cajón, ¿sí? Y esta parte, en la foto al lado, es la tapa, digamos, tenía una tapa toda hecha de lajas. Estos entierros ya te... Parece que no le gusta. Bueno, estos entierros había, en la estructura 3 era una estructura muy pequeña donde había un individuo infantil muy, muy pequeñito, y cada una de las estructuras contenía entre 1 y 2 individuos. Había en algunas 2 niveles, ya con metal, había hebillas de cinturón, había cuchillos, pero más allá de los hallazgos, también había algo de cerámica. Todos estos análisis están en proceso porque lo excavamos hace muy poco tiempo. La verdad que la experiencia con la gente fue maravillosa. Es intransferible, por más que lo cuente, creo que las palabras no podrían transmitir lo que sucedía ahí cuando estábamos todos trabajando sobre los entierros. Y por otro lado, entonces teníamos sitios en ambientes más del norte, más áridos, sitios boscosos, teníamos entierros individuales, múltiples, entierros de tipo estructura cista, tipo algo así como chenque, con piedras demarcatorias de otro tipo. Y también teníamos algunos entierros con materiales culturales asociados, que era lo que les decía hoy respecto del ajuar. ¿Sí? Este individuo que se ve acá tenía una cuenta de valva. Ven que en esta parte de la foto que se ve más blanca hay un agujerito en la parte superior. Bueno, era una cuenta de valva, el otro fragmento de la cuenta del colgante apareció, y es un colgante de valva que tenía este individuo, fíjense la posición que estaba, con el orificio para sujetarlo. También este sitio es el sitio de Hermanos Lascano. Este sitio tiene, hasta ahora, se excavó 2 veces, porque el material sigue apareciendo. Nosotros recorremos mucho, todos nosotros, el norte neuquino, y siempre paramos a monitorear cómo están desarrollándose cómo están operando algunos factores ambientales sobre los sitios, si hay riesgo de deterioro perdón, o no. Y bueno, en algunas pasadas hemos encontrado que ya afloran huesos, entonces bueno, procedemos a extraer en alguna medida lo que podemos, y lo que no es necesario no lo estamos excavando. Por eso digo que es en cierta forma una idea de trabajo de rescate más que ir a buscar sitios de entierro, que no es lo que estamos haciendo. Otro tipo de adorno personal, esto fue en Remeco. El ajuar de Remeco, bueno, es un sitio, como les decía, bastante moderno, y bueno, tenía uno de los individuos tenía estas cuentas y este aro. En el caso de este sitio que excavó Alberto Pérez, que es 7 Manzanos, también encontró algunos individuos con, acá se ve una vasija, lo que hablábamos hoy, en qué medida, digamos, esa vasija nos puede dar información acerca de división del trabajo, es decir, si era femenino y las mujeres eran enterradas con parte de instrumentos de los que hacían uso en sus tareas domésticas, en sus tareas diarias, cotidianas, o si puede tener alguna función ritual, ceremonial.
Entonces, vuelvo, la verdad que hay muchísimos sitios de entierro en Neuquén. Ahora vamos a ver una recopilación que hicimos en número, pero la verdad que la riqueza es enorme. Tenemos mucho, mucho por estudiar y por saber de los grupos humanos de acá, a través de la información que nos dan estos entierros. Y es lo que les decía también de Aquihueco, que estas piedras con las que fueron enterrados los individuos, pudimos ver que tenían hecho un trabajo de un pulido que nos llevó a pensar que eran empleadas como molinos. Y luego hicimos algunos análisis arqueobotánicos, de una investigadora, Verónica Lema, tomó muestras de esa piedra y pudo ver qué tipos de semillas o de frutos, qué vegetales, en este caso, habían sido procesados en este tipo de piedras. Entonces, lo que vemos es que estas prácticas mortuorias, antiguas y en el presente también, tienen un componente muy fuerte de intencionalidad, ¿sí? Es decir, ¿para qué enterramos a los muertos? ¿No? Esto que les decía hoy, que nosotros invertimos tiempo y esfuerzo en conservar estos lugares, sobre todo estos que son de múltiples individuos, en conservar estos espacios para nuestros antepasados. Y nuestra pregunta un poco es esto: ¿por qué lo haríamos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la funcionalidad que han tenido estos comportamientos, ¿no? A ver. Entonces, con base en esto, en estas miradas del registro y del campo, de los trabajos de campo que hacemos en general, nos fueron generando algunas preguntas que guiaron un poco el trabajo que fuimos haciendo después. Algunas preguntas muy generales, que es en parte cómo fueron usando el espacio de los grupos que habitaron la región, o pensar si se seleccionaron algunos lugares para los entierros humanos con características particulares, si algunos lugares tenían condiciones más favorables para realizar esos entierros y otras no. Y también cómo se relacionan ciertos aspectos sociales o culturales de los grupos con el ambiente en el que habitan. Y esa estrecha relación entre nosotros y el ambiente. Hay algunos estudios que mostraron que hicieron otros investigadores en otros lugares del mundo hace bastante tiempo, que pensaban que la localización de algunos entierros, o de los sitios de entierro en general, no se da al azar. No es que uno entierra a sus antepasados en el primer lugar que encuentra, sino que algunos grupos, en particular cazadores-recolectores, ubicaban esos entierros de manera estratégica en el territorio, a la manera de avisos o señales que podían ser entendidas por otros grupos, dando señales de pertenencia, de territorialidad, como un mensaje para otros grupos y para demarcar un territorio. Yo entierro a los muertos de nuestro grupo en lugares que pertenecen a nuestro territorio. Estas ideas llevaron a pensar que esa localización tenía que ver con territorios que tenían algún valor particular. Por ejemplo, no sé, podemos pensar algún lugar donde una planta o una especie vegetal que contribuye mucho a la dieta, por ejemplo, de los individuos, está restringida en un lugar del espacio. Entonces, si colocamos algunos entierros que, como decíamos, son mensajes para otros grupos,
los ubicamos cerca de estos recursos valiosos, funcionan a la manera de aviso de monitoreo de territorios o de defensa de territorios. O, por ejemplo, algunos lugares donde se concentra, no sé, cierto tipo de animales que nosotros tenemos que cazar para poder, para también que son incorporados a la dieta. Digamos, puede ser por diferentes lugares, pero estos investigadores pensaron que esto tenía que ver con una asociación con recursos valiosos y a manera de señales. Entonces lo que les quería mostrar acá, algo que empezamos hace mucho tiempo con Iván Pérez y con otros integrantes del equipo, a estudiar un poco qué pasaba con esta idea de la localización de los sitios de entierro. Y para eso hicimos una recopilación de sitios que nosotros excavamos y de muchos otros investigadores que a lo largo del tiempo fueron trabajando acá en Neuquén, y llegamos a una base de datos que tiene 70 sitios con entierros humanos. No es una base completa, acabada, es algo en permanente expansión y que estamos buscando datos permanentemente. Esto proviene de datos publicados, que están en otras publicaciones, de datos nuestros, de gente que nos muestra lugares. Entonces, a lo largo de toda la provincia recolectamos información de esto. 70 sitios de entierro, 97 sitios con arte rupestre y 264 sitios en los que se realizaron diferentes actividades. Pueden ser sitios de caza, actividades múltiples, digamos, un lugar donde se realizaban diferentes actividades, o también residenciales. Bien, llegamos a un total, algunos comparten, digamos, las cuentas no van a dar porque algunos comparten funcionalidades, y llegamos hoy a un total de 422 sitios. Sabemos que nos falta, los tenemos detectados, pero a veces, por ejemplo, en algunas publicaciones muy antiguas no tenemos descripciones muy generales del ambiente o del lugar donde se encontraron, y no tenemos un punto exacto como por ahí en los trabajos más modernos sí tenemos. Entonces, tenemos este número de 422. Lo que hicimos acá fue, como les decía, recopilar toda esta información, algunos trabajos de campo que realizamos nosotros a lo largo del tiempo, esta idea de localizarlos lo más específicamente que podamos, y con esto hicimos un análisis espacial. Acá lo que vimos es este mapa, lo que muestra es la distribución de todos los sitios. ¿Sí? Vemos que no se distribuyen homogéneamente, ¿no? Que hay sitios que se ubican en algunos lugares particulares del espacio. No todo el espacio está ocupado de la misma manera, ¿sí? Y por otro lado, evaluamos, relevamos características del ambiente que podían ser importantes para la forma de vida de las poblaciones. Entonces elegimos, no sé, la altitud, pensando en el esfuerzo que a una persona o que a un grupo le puede resultar moverse en altitudes demasiado elevadas, la pendiente del terreno, la distancia a los cursos de agua, una categoría más general que llamamos ecorregión, que usamos para probar cómo funcionaba, luego la precipitación y el NDVI, que es un índice de vegetación. Ese índice mide qué cantidad, qué calidad de vegetación hay en cada uno de los lugares. Como vemos acá, y todos sabemos, en el sur de Neuquén está más verde porque el bosque es mucho más denso, hay más vegetación que en otros lugares como en el norte. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, tener esos datos de los sitios, y luego el relevamiento de
estas variables. Nosotros relevamos muchas más variables y nos quedamos con estas porque muchas otras, que también relevamos, daban la misma información que estas. Entonces hicimos una síntesis y nos quedamos con esto. Bien, por ejemplo acá vimos la disposición de los sitios, de estos sitios en general, mortuorios, de arte rupestre y otros que englobamos en esa categoría general, y lo que vemos es que respecto de la altitud también tenemos diferencias, ¿no? Hay unos sitios que se encuentran en lugares más altos y hay lugares, por ejemplo, estos sitios del Bajo del Añelo, que al menos hasta ahora no tenemos registrado en ese espacio ningún sitio de entierro, al menos en esta zona, ¿sí? Son todos estos o sitios rupestres o otro tipo de sitio. Perdón. Y lo que hicimos fue medir cuánto se ligaba la ubicación de los sitios con esas variables. ¿Qué relación había? La pregunta tenía que ver con esto. ¿Hay alguna relación entre el lugar donde está el sitio y las variables ambientales? ¿Están seleccionando algunos lugares porque tienen condiciones más favorables? ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Por qué ahí entierro y no entierro en otro lado? Entonces comparamos, acá la comparación la hicimos para los otro tipo de sitios y rupestres, y vemos que la distancia a los ríos explica mucho de lo que son la localización de los sitios otros, esa categoría general, y en menor medida la de los sitios de arte rupestre. Y ahora lo que les quería mostrar era, en particular, lo que pasó con los sitios mortuorios, que es el componente que nosotros comenzamos a estudiar hace un tiempo más en profundidad y que vamos con pasitos de bebé porque es una tarea bastante minuciosa la que hacemos de búsqueda de datos y las variables que estamos analizando, pero vamos completando el mapa. Lo que vemos, de nuevo, es que hay áreas, estas áreas, por ejemplo, del extremo norte de la provincia, donde no pudimos registrar hasta ahora ningún sitio con entierros. ¿Sí? Este área que se mantiene del Bajo del Añelo, y esto que es Coyuncura, Catanlil, esos departamentos que en general tampoco muestran, todavía no relevamos, no sabemos si verdaderamente este dibujo está mostrando una propiedad del registro, es decir, que es así, que los cazadores recolectores o los individuos en general no enterraron en esos espacios, o si es que el esfuerzo de muestreo tiene que ser mayor para poder incorporar más sitios en esos espacios. Esto es algo a seguir puliendo y es una constante en todos los trabajos arqueológicos. Este sitio de la puntita, si está Claudia ahí, este sitio, Claudia, es Coyuco Cochico, un viaje increíble que hicimos con Claudia y las familias en un lugar hermoso, pero sumamente alto, que es bellísimo, bordeando todo el Barrancas. Es un lugar hermoso. Ese es el único puntito ahí. Y cuando fuimos a ver qué pasaba, encontramos también que la variable que más está asociada con los sitios de entierro es la distancia a los ríos. En menor medida la precipitación, la vegetación y la altitud. Es decir que no todas se están comportando de la misma manera. Para esto nosotros tuvimos que hacer algunos análisis estadísticos, más matemáticos, que nos permitían como traducir en números esos espacios que nosotros veíamos acá. ¿Sí? Estos espacios necesitamos saber qué pasaba ahí, y comparamos con las variables que les comentaba y hicimos esta cuantificación y llegamos a esta relación. Cuando miramos todos en conjunto, lo que vemos es que la variable que más está explicando la localización de los sitios es la distancia a los ríos, ¿sí? Para rupestre, para otro tipo de sitios, para mortuorio, y también para
con el índice de vegetación también como bastante similar. Pero la contribución para cada uno de los sitios de las diferentes variables es diferente. Entonces, esto que nosotros veíamos acá en este gráfico, de manera cuantitativa, pensamos, bueno, ¿qué pasa con esto en un mapa de probabilidades? ¿Qué probabilidades tenemos de encontrar este tipo de sitios en ciertos lugares particulares? Y ahí lo que vimos es que la información de en qué lugares hay mayor probabilidad de encontrar cada sitio, la podíamos visualizar digamos, más fácilmente de esta forma. Y ver cómo los sitios de entierro son los que se asocian a los cursos de agua. Ven en esta foto, en la de mortuorio, donde estas ramitas verdes son los cursos de agua, donde hay un 0,85 de probabilidad, es una probabilidad muy alta de encontrar sitios, ¿sí? Por ejemplo, en el Bajo del Añelo, este es el arroyo Carranza, creo, es uno de los lugares que este análisis que hicimos nos ayuda a detectar como de posible hallazgo de sitios de entierro. Entonces lo que vemos es que los diferentes tipos de sitio se localizaron, las poblaciones fueron localizando en distintos lugares del espacio. Eso nos habla de usos del espacio diferenciales, ¿sí? Si hay arte rupestre, tal vez en el norte de Neuquén esos sitios están ubicados mayormente en el norte, ¿sí? En lugares de altura. Ramiro Barberena, Adam y otros investigadores estaban trabajando en esto, Emanuel Vargas también, están trabajando en esto en el norte, y lo que se ve es que la asociación con estos lugares altos es como bastante significativa, y se entiende que funcionaron colocar ciertos motivos rupestres en ciertos lugares del paisaje, funcionaba como una especie de forma de comunicación entre los grupos que estaban ocupando esos espacios en los momentos de verano, ¿sí? Esa zona es una zona que en invernada, digamos, en los momentos de invierno, se encuentra absolutamente cubierta de nieve y es inaccesible. Entonces el estudio de esos sitios nos puede dar información de este tipo. En qué momento estaban los individuos ahí, cuál era la función del sitio, para qué era usado, para qué hipotetizar, ¿no? Claramente pensar en posibilidades de qué manera las poblaciones humanas del pasado pensaron el ambiente y cómo lo usaron. Entonces, si vemos para estos espacios en el registro mortuorio y nos preguntamos, bueno, ¿por qué, digamos, la otra cara de la moneda? ¿Por qué los que están donde están y por qué no están donde no están? ¿Por qué no hay sitios en estos lugares? Y un poco lo que estamos mirando, pero la verdad que tenemos más preguntas todavía que respuestas. Hoy sabemos que esas áreas, el área del Bajo del Añelo y Coyuncura y Catanlil, ahí hay relictos de poblaciones de guanacos que todavía están en la zona, y hay algunos análisis que están haciendo Diego Rindel y Iván sobre la distribución del guanaco en momentos tempranos, y lo que se ve también es que esas áreas, bueno, tenían una densidad interesante. Entonces podemos pensar, bueno, esas áreas donde encuentro acá en esta categoría otros, este tipo de sitios, me hablará de que esos espacios eran reservados o acotados para realizar cacería, por ejemplo, de guanaco, que era un componente que por otra evidencia sabemos que fue muy importante en la dieta de las poblaciones. Estamos en ese punto de muchas preguntas y mirar más datos
para ver cómo podemos entender un poco cómo las poblaciones de Neuquén usaron el espacio, cómo se relaciona, ¿sí? esta idea de esos usos recurrentes, esa recurrencia en el uso en los sitios de entierro, estos que decíamos que eran tipo cementerios, perdón, si se utilizaron realmente como demarcatorio del territorio o marcaban recursos, como decíamos hoy, delimitados en algún punto en el espacio. Vamos, ¿cuál era exactamente o una aproximación a lo que podría significar la localización de un entierro en un espacio y no en otro? Una de las cosas que nos queda por ver es incluir muchos más sitios, como les decía hoy. Esto es un relevamiento que empezamos hace mucho, que retomamos hace poco y que pensamos como una de las preguntas, algunas de las preguntas que vamos a seguir trabajando en este año en adelante. Y luego otras preguntas tienen que ver, porque todo lo que estuvimos viendo acá tiene que ver con la dimensión espacial, es decir, en cómo usaron el espacio sin pensar que diferentes grupos pueden haber usado el espacio de maneras diferentes, ¿no? Si bien hay algunos patrones que se ven ahí cuando uno mira estos mapas, una de las preguntas que tenemos pendiente es: todos estos sitios se ubican temporalmente desde aproximadamente, en el caso de los mortuorios, 8.000 años, 7.000 años para acá, pero ¿cómo pensaban el espacio para enterrar a sus muertos los cazadores recolectores del 5000? ¿Cómo lo hicieron los grupos que habitaban la región en el 2000? Y cómo en momentos históricos. Ese patrón de uso del espacio por diferentes situaciones, por ejemplo, el crecimiento demográfico, pudo no haber sido constante o estable a lo largo del tiempo. Entonces nos queda a este análisis ponerle tiempo, ¿sí? Ahora tenemos que saber si esto fue una elección estable en el tiempo o si varió. Lo que necesitamos son más fechados radiocarbónicos, y eso es un bien preciado. Son análisis que tal vez llevan más tiempo a hacer. Hay muchos sitios fechados en Neuquén, pero es algo que necesitamos hacer más, tener más datos cronológicos, poder saber, bueno, encontré esto acá y corresponde a tal momento en el tiempo. Esas definiciones, esa finura en los datos es lo que nos espera para las próximas, para la agenda del futuro, ¿no? Del futuro en la arqueología de Neuquén. Y por otro lado, pensar, digamos, una pregunta muy, muy general, pero que por ahí en este análisis todavía no lo encaramos, porque como les decía es algo bastante preliminar, las diferencias que existen entre el norte, las áreas más de Minas, Chosmalal, esos departamentos, y las características del sur, ¿sí? Por ejemplo, algunas cuestiones que están vinculadas a la altitud, que en el norte de Neuquén pueden ser una variable relevante para entender la localización de los sitios, tal vez al sur, que los espacios son más bajos, puede ser que ahí estemos teniendo variables diferentes que al norte y al sur, que explican la localización de los sitios, pero que no son las mismas al norte y al sur. Nosotros este primer análisis lo hicimos comparando, todo en un único análisis, y no hicimos estas separaciones ni cronológicas, porque hay datos, no demasiados, pero los vamos a incorporar, y también algunas divisiones en el espacio que nos ayuden a pensar un poco mejor esto de cómo usaron el espacio, cómo era el modo de vida, las poblaciones humanas que poblaron Neuquén a lo largo del tiempo. Bueno, eso es todo. Les quiero agradecer un montón de nuevo. La verdad que para nosotros es un placer trabajar acá en Neuquén, y
y bueno, vamos a seguir haciendo lo que podamos para contribuir con la historia de los grupos neuquinos. Muchas gracias. Bueno, vale, muchas gracias a vos. La verdad creo que fue muy precisa tu exposición y muy clara. Mostraste además, bueno, una diversidad de sitios, de situaciones sumamente interesantes. Y bueno, y también agradecerte por enfatizar esto de la importancia de dar a conocer el valor de este patrimonio como condición necesaria para poder conocerlo, preservarlo, ponerlo en valor y demás. Eso me parece súper importante. Sí, perdón. No, sí, adelante. No, la verdad que nosotros, bueno, digamos, sentimos como una pasión enorme, la verdad, para hacer esto. Todos los que hacemos esto, en alguna medida, ¿no? Sentimos como cierto apasionamiento. Y la verdad que estamos ávidos de compartir esta información que tenemos. Y sobre todo esto que yo les decía, que la gente tal vez tiene idea, porque hay algunas posturas que dicen, no, la gente no sabe nada de la arqueología, no le importa nada, rompen todo, pero los que sí conocen el patrimonio de cada uno de sus lugares, creo que nuestra tarea ahora es dar este otro pasito, en el que ustedes ayudan un montón con esto que decía hoy de la sensibilización, como dar este otro pasito para que puedan dimensionar lo grande, lo inmenso, lo relevante que tiene cada uno de esos lugares. Digamos, vos vivís en Las Ovejas, no podés no saber que Colomichicó es un sitio de referencia sudamericano, que no hay otro sitio así, que es neuquino, que es nuestro y que lo tenemos que preservar para el futuro y para toda la gente que quiera también conocerlo, ¿no? Porque hoy una de las cosas que está pasando en Neuquén, por ahí Carlos que está recorriendo un poco más el interior, mucha gente en esta situación de pandemia se ha volcado por venir a Neuquén, en San Martín, Juan, que estuvimos, en Traful, todos los lugares neuquinos están llenos, la gente se ha volcado un montón a venir a algunas playas que son bastante solitarias en algún caso, que hoy están más pobladas, pero digamos, es un patrimonio, es un valor que tenemos que conocer y cuidar. Eso es lo que hay que hacer. Sí, sin dudas, bueno, tu trabajo va totalmente en esa dirección. Tengo algunas preguntas que están haciendo a través del chat que me gustaría compartirte. José Guaitima pregunta si se puede determinar cómo era la geografía en esos momentos. Si ha variado, bueno, y si así se puede determinar el tipo de sociedades que habitaban en la zona. En general, las geografías, digamos, la geomorfología, las formas del paisaje, en muchos casos se ha mantenido estable, relativamente estable, ¿no? Por ejemplo, lo que contábamos de los procesos que han erosionado, que han hecho cambiar el paisaje en un paisaje como el del Curileucú, donde hay médanos, donde permanentemente hay viento, donde hay procesos de los ríos que están pasando por arriba de un sitio y cambiando el paisaje. Eso a lo largo del tiempo claramente ha modificado ciertos rasgos. Otros no. Por ejemplo, algunos sitios de Aucamahuida, que son estructuras volcánicas, ¿sí? Por ejemplo, cuevas que son producto de actividad volcánica, esas oquedades que se han formado en ese momento en el que de explosión, digamos, en esos casos no varió mucho. Entonces sí, hay formas de conocer la dinámica de los ambientes. De hecho, Adam ha trabajado en el Curileucú con algunos geólogos que nos han ayudado a entender, por ejemplo, que el nivel del río, nosotros vemos ahora a Quihuecó en una posición alta y podemos hacer estas especulaciones sobre, mirá la amplitud que había, se paraban acá y veían el valle entero y podían ver si venían otros grupos de acá o de allá, y son todas construcciones que vamos armando respecto de la localización de un sitio, y hay datos geológicos que
por ahí estaban señalando que el nivel del río estaba un poco más alto. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? En ese momento es lo que dice José. José dijiste, Juan. Sí. Lo que dice José, sí, hay que tenerlo en cuenta, digamos. Hay que considerar que en ciertos ambientes están más, los cambios han sido más importantes y en otros por ahí no tanto, pero es un punto muy importante a tener en cuenta. Bueno, Mónica Verón te consulta si nos podrías decir cuáles son los sitios mortuorios del departamento Pehuenches, es decir, limítrofe con la provincia de La Pampa. Podemos verlo, Mónica, ¿cómo estás? No te veo por ahí. Pero no tengo acá la base, no tengo el Excel donde está la base, pero podemos charlarlo, sí, no hay ningún problema. Te la debo. En esta compu, ven que hoy le decía a Juan que tengo como estos colores así medio psicodelia, la compu se me rompió y tengo la cámara medio estropeada, así que estoy como en esta transición hacia otra compu, así que no tengo todo acá, pero nos escribimos. Bueno, hay muchos agradecimientos ahí en el chat, no sé si estás viendo, y felicitaciones y agradecimientos por tu charla. Nelson Sepúlveda te agradece también, gracias Vale por compartir tu saber. Te quería preguntar sobre la dimensión ética del trabajo arqueológico, al trabajar con restos humanos de comunidades actuales como el pueblo mapuche. Asimismo, ¿cómo se articula la arqueología con otras ciencias sociales como la historia? Pregunta Nelson. Bueno, es una pregunta re linda, Nelson. Y la articulación. Es una pregunta si ahí está Mónica, si ahí está Annette, que la vi, que di su nombre, Annette Aguirre. Bueno, es algo que nosotros como arqueólogos, Nelson, pensamos permanentemente. Creo que debe ser una de las preguntas que más nos desvela del trabajo arqueológico en relación con las comunidades. Mis experiencias, la verdad que fueron, como les decía hoy, en Remeco, donde parte de la comunidad trabajó con nosotros en los sitios, recuperando los restos. Imagínense que eso era del siglo XVIII, o sea, podrían estar en la misma línea de descendencia, bisabuelos. Digamos, la comunidad trabajó con nosotros. Así que creo que ahí hemos podido articular los intereses científicos con los intereses de la comunidad de una manera excepcional, ¿no? Digamos, haber tenido esa posibilidad de trabajar en conjunto es, la verdad, única. Y los restos, digamos, todo el material recuperado quedó depositado, está a resguardo en el Charrúa, es decir, que está a unos pocos kilómetros de donde nosotros los recuperamos y están conservados ahí. La comunidad sabe que puede acceder a ese material, a esos restos, de manera absolutamente libre, porque además la gente del Charrúa es gente súper abierta, que tiene contacto con la comunidad, así que están ahí. Y luego, la verdad que otro de los aspectos interesantes de este trabajo que nosotros venimos haciendo con la gente de cultura hace años, es esta dinámica que tienen de estudio y restituyo al lugar de procedencia, al menos de donde fue excavado. Y eso, quiera o no, da una cierta confianza y cierta seguridad de las comunidades en que no es que los sacaron y se los llevan a lugares desconocidos, a Buenos Aires, y uno no sabe más de los restos, sino que saben que eso que ellos pudieron ver, que nosotros recuperamos, hoy está en el museo, por ejemplo, en Andacollo, no sé, en Recuerdos del Alma, en el Museo de Caepe Malal. El Museo de Caepe Malal es un museo que hoy por hoy tiene toda la muestra de restos óseos humanos que se rescató en ese sitio. Pero sin dudas es la pregunta. Yo creo que tenemos que ir hacia formas más colaborativas de gestionar el patrimonio y nada, sentarnos a hablar con la gente de los lugares y las comunidades sobre cuál es el destino de eso y cuál es su opinión respecto de recuperarlos o no.
hay mucha diversidad de las comunidades mismas respecto de su postura con los restos humanos. Hay algunas que prefieren que no se toquen, que sean preservados, aunque estén expuestos a la pérdida, como que el viento vuele todo el médano y esos restos terminen volándose, como que están más dispuestos a aceptar ese paso del tiempo con pérdida que a recuperarlos. Y hay otros que no, hay otros que dicen, por favor, saquémoslos porque los queremos tener preservados en un espacio que la comunidad ya destinó para ellos. Entonces, digo, esto de lo ético, no hay una única forma de encararlo, porque interactuamos con diferentes comunidades, con diferentes opiniones, pero sí es un tema, creo yo, de los más importantes en la arqueología hoy. Gracias, Valeria, por tu respuesta. No, de nada. Bueno, acá Isidro Belver te consulta sobre Aquihuecó. Si al momento del entierro, ¿qué médano era arena suelta o ya estaba compacta como la encontraron cuando empezaron a trabajar? La verdad que digamos, lo que está, el médano de Aquihuecó estaba bastante compactado y, como les decía hoy, tenía arriba hay una cubierta vegetal que fue lo que sostuvo por 5.000 años estos entierros. Yo creo que al momento del entierro no debería ser no debería estar tan consolidado como está hoy. De todas maneras, es a los fines de la excavación, digamos, el sedimento es bastante suelto, ¿no? Es una compactación que permitió preservarlos, pero que no tiene, por ejemplo, la dificultad de Caepe Malal, que es otro tipo de sedimento, que es un sitio que se encuentra cerca de un canal de riego, pero yo no trabajé en ese sitio, trabajaron Adam y Ana Bisset, pero lo que surge de sus trabajos es que el sedimento era extremadamente duro y que era muy, muy difícil trabajar y poder recuperar los elementos arqueológicos y los restos óseos. Ana Luisa Jofré te pregunta con respecto a este mismo sitio, ¿se descarta la idea de masacre en Aquihuecó? Bueno, lo que se ve en Aquihuecó es una sucesión de entierros. No son todos los entierros, no corresponden a un único momento. Cuando hicimos fechados radiocarbónicos de los diferentes individuos, lo que encontramos es que hay un rango temporal. Algunos nos dieron fechas de 3600, que fueron los primeros que excavó Claudia con Paula Novellino, y luego estos últimos que excavamos tenían 4.300, 4.500 años. Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, ese sería el dato que nos hace pensar que eso no fue un único evento de entierro que se dio en un mismo momento y fueron todos enterrados simultáneamente, sino que ese es lo interesante y lo rico de ese sitio. Si hubiese sido un sitio, también sería rico, ¿no? Pero si hubiese sido un sitio que únicamente se usó una vez, podríamos estar pensando en esta opción que dice Ana Luisa. ¿Cómo andás, Ana Luisa? Te mando un beso. Y en este caso de Aquihuecó, su riqueza radica en que por miles de años este grupo o estos grupos relacionados, porque piensen que son generaciones tras generaciones, fueron a enterrar sus muertos ahí. ¿Cómo se transmitía esa información? Digamos, surgen de este hallazgo, surgen un montón de preguntas. ¿Cómo se sostuvo a lo largo del tiempo esa recurrencia? ¿Cómo pasaba de madre a hijo, de padre a hijo, que ahí teníamos que ir a enterrar a los muertos, ¿no? Es la verdad apasionante. Sí. Norma Lucero te pregunta si se le pueden hacer análisis de ADN mitocondrial y de cromosomas a estos restos para determinar el pueblo, digamos, Sí, el origen, supongo. Sí, hola Norma, ¿cómo estás? Sí, se puede. Digamos, hay técnicas bien desarrolladas que permiten estimar en algún grado la ancestría de los restos. Esas técnicas
Hay algunos lugares en Argentina que han hecho algunos intentos, pero hoy creo que la mayor parte de los grupos están haciendo estos análisis en el exterior porque los equipos que se necesitan para poder extraer ADN de estos huesos que, como les decía, tienen 5.000 años, son equipos muy, muy caros que en Argentina, digamos, no hay, o hay algunos, pero las técnicas de extracción, digamos, no es lo mismo analizar un hueso de una persona que vivió hace 20 años, donde si el suelo tiende a preservar el colágeno, va a poder obtenerse ADN, a suelos, por ejemplo, más ácidos donde no, o cuya antigüedad sea tan importante que no se preservó nada de materia orgánica para poder analizar. Pero sí, sí, se puede, se hace. Bueno, Quique Orred comenta que hace pocas décadas atrás se le dio mucha trascendencia a los hallazgos arqueológicos en Peña y Chol, cerca de Pino Achado, y pregunta si hubo avances sobre la procedencia étnica de los mismos, ya que en ese momento se los planteaba como vinculados con el imperio incaico o amazónicos, etc. Perdón, no, Juan, me perdí un poquito porque justo leí un mensaje. Con respecto a los hallazgos de Peña y Chol, que en su momento, bueno, tenían sí. trascendencia, recuerda Quique, y pregunta si hubo avances sobre la procedencia étnica de los mismos. Ajá. Porque en ese momento se hablaba de que podían estar vinculados con los incas o con grupos amazónicos. Claro, ahí en Chenquey Chol, vamos, hay un registro de entierros humanos que se extendió por bastante tiempo. El análisis de los restos, por lo menos el análisis craneofacial, lo que mostraba era que eran unos cráneos alargados, achataditos, que hacían pensar a los investigadores que tuvieron la posibilidad de estudiarlos en ese momento en descendientes o muy relacionados con los primeros americanos, ¿sí? Un poblamiento antiguo y que esos individuos, por la forma del cráneo, nunca se les hizo ADN, digamos, los estudios de Jorge Fernández en Cueva y Chol datan de un momento en el que tal vez ese tipo de análisis no estaba disponible, entonces no se pudo hacer. Esa morfología particular que sí se pudo estudiar hacía pensar en esto que algunos investigadores llamaban paleoamericanos, o sea, los primeros pobladores del continente. Entonces, si pensamos, digamos, si lo que estamos pensando es si eran pehuenches, si eran mapuches, si eran tehuelches, en ese momento, digamos, esos son los nombres que tomaron en los grupos que nosotros conocemos para momentos históricos. Ahora, hace 7.000 años, hace 5.000 años, no podemos hablar de esas mismas adscripciones étnicas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, perdemos esa posibilidad de linkearlos a los grupos más actuales, como fueron los grupos históricos. Y me perdí. No, esto, lo de lo incaico puede ser que, ¿cómo es el nombre, Juan, de la persona? Quique. Que Quique lo vincule porque en Cueva y Chol se encontró un dado que era similar a unos dados que se encontraban que usaban los incas. Y ahí se introdujo esta idea de la vinculación con los incas, digamos. Eso es algo que ahora surgió hace unos días que hablamos con Claudia del libro de, ¿no? Claudia, unas personas que han estudiado toda esta parte lúdica de los grupos originarios, y el dado de Aichol volvió a cobrar relevancia. Incluso tenemos un libro que quiero leer, que no pude encontrar todavía, pero por lo menos en ese elemento aislado, se planteó la posibilidad de ese contacto, pero la verdad que requeriría profundizar mucho los estudios porque no es algo, digamos, es algo muy puntual, ¿no?
Ahí Carlos creo que quiere... Sí, buenas tardes a todos y todas. Entré tarde, se me reinició la máquina, una locura, justo cuando estaba por ingresar. Está Estela Ferrarese, a ella te estás refiriendo con el último libro, Ah, Museo del perfecto. Juguete, Ah, es ella. me Así que anoto para el... pónganse en contacto porque su tesis de doctorado, me parece. Excelente. Increíble. La verdad que agradecimientos a tu presentación. Primero saludar a todos los que nos están visitando en el Zoom del Ministerio, en el nombre del gobierno, de nuestro gobernador Omar Gutiérrez, nuestro ministro Marcelo Colonna, quiero agradecerte y agradecerles a todos y todas, porque la verdad que tremenda presentación, Valeria. La verdad que estábamos ya expectantes, porque Claudia nos venía adelantando cosas que venían trabajando y ha hecho un paso por toda la región, por nuestro Neuquén, y ha situado de tal manera que bueno, invita a seguir investigando. La verdad que veo que hay muchos investigadores, investigadoras que están aquí presentes. Bueno, quiero saludarlos. Está Adam, un precursor para nosotros. También está Sergio de Abramo, Mónica Gelós, bueno, Ana Luisa, que la saludaste. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias. La verdad que esto que haga referencia a que hay gente que sigue investigando detrás de los que estuvieron antes, como bueno, ya hemos dicho a Adam de que hay intenciones de seguir con ahí en Moquehue, Pegüeña, creo que ahí Juan ya tiene agendado. Bueno, Sí, vos sí. seguís tu equipo de investigación, Ramiro en el norte. Tremendo. Yo la verdad que estaba con mucha expectativa de esta presentación, igual que la que hizo Iván en la semana anterior, y ojalá se animen. Ahí Claudia creo que tiene agendado ya varios que quieren usar el espacio que brinda el Ministerio de las Culturas a través de nuestra dirección provincial, y bueno, puedan seguir ilustrándonos a los que no somos de esta área, ¿no? de la arqueología. A mí me toca conducir la dirección provincial y bueno, gracias a Dios cuento con Claudia, con Juan Mateo, y bueno, Romina, Cintia, Estefanía, cada uno con su saber, ¿no? Recién te preguntaban el tema de la historia y bueno, yo lo que quiero contarles a todos y a todas que esta gestión que estamos llevando adelante con el gobernador Gutiérrez y nuestro ministro Marcelo Colonna ha logrado establecer la dirección de investigación histórica, que ya existía arqueología en patrimonio, en museos, muy fuertemente hemos designado un director y estamos trabajando con todas las localidades y hemos conformado una red de museos y de a poco estamos tratando de que esto que planteaba recién, creo que Nelson, se pueda cumplir, que tengamos esta posibilidad de en la investigación de ustedes, que nos sitúan en el tiempo, en esa línea del tiempo, la historia también pueda ensamblarse y poder contar esos momentos que ustedes nos van presentando, bueno, que habían poblamientos humanos en determinados lugares, en determinado tiempo, y que nosotros podamos, con los investigadores en historia, poder ir armando esa trama que nos va a ir contando nuestro pasado, que es muy reciente. Así que estamos en ese camino y agradecemos a todos y a todas las investigadoras que se acercan a Neuquén. Me encanta cómo describís Neuquén, Valeria, y cómo lo sentís como un neuquino más. Así que te felicito por todo tu trabajo, porque la verdad que lo haces con pasión, como lo hacen todos, pero bueno, hoy es tu día y te lo queríamos decir. No, gracias a ustedes. Ahí usurpo, siempre me cargan porque usurpo un poco de nación, provincialidad neuquina y tengo mucho, nosotros los neuquinos, pero la verdad que lo que tienen los neuquinos en esta provincia es increíble, desde los paisajes, la gente y bueno, para nosotros lo arqueológico es absolutamente rica, así que nada, se va sintiendo, pasa eso.
Y eso que decís de lo histórico, que no le contesté a alguno de los chicos que me preguntó, lo último que digo, nosotros tenemos los trabajos pioneros de Ana Bisset y Gladys Varela en Caepa Malal, donde parece entierro de Caepe, que después, bueno, Adam continuó. Digamos, ese trabajo es un trabajo histórico y arqueológico conjunto que marcó una manera de mirar el registro arqueológico diferente y que incluía absolutamente esto que vos decís de lo histórico. Así que vamos para adelante y sigamos trabajando en esa línea. Bueno, hay otros más agradecimientos, ¿vale? Y felicitaciones por la charla. Hay una consulta que sí quiero no dejar pasar, que tiene que ver con si se pueden ver de nuevo, como habíamos dicho al principio, creo que lo mencionó Claudia, todos estos materiales que transcurren en vivo después se suben al canal de YouTube del Ministerio de las Culturas y van a quedar disponibles online, tanto los ciclos que presentaron desde arqueología como los de paleontología van a ir siendo subidos. Ya de hecho algunos hay, las charlas del año pasado están disponibles, la de Vale la vamos a ir subiendo en breve. Así que... Las de Bajo la Tierra ya están casi todas, vamos bastante al día, así que... Sí. Salvo prontamente. la de Vale, que es fresca. Así que, bueno, ¿les parece que si no hay algo más? Bueno, nos vemos la próxima. El próximo encuentro. Gracias por probablemente todo. A fin de mes con 2 invitados paleontólogos que oportunamente comunicaremos y difundiremos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Vale. Gracias a todos. Gracias, Isidro. Gracias, Mara. Gracias. Isidro, gracias. Gracias a todos. Y los que no conocen Colomichicó se puede visitar, así que contacten porque pueden ir con guías. Por favor, contáctenos. Muy bien. Por supuesto. Muchas gracias. Hay una señora que se estaba presentando que decía que ella es profe de historia, licenciada. A ver si encuentro acá. Agradezco sí, Araceli Ibáñez. Araceli, de Cava, muchas gracias por visitarnos. La verdad que hacemos todo con un gran esfuerzo en el contexto de la pandemia y que nos ha permitido esto, conocerlo a Isidro, que ahí está, que lo teníamos nada más que por teléfono, nos cruzábamos en las radios y hemos logrado distinguirlo desde Cultura por toda su obra, un gran investigador y recuperador de la historia, ¿no? Él nos va poniendo también en situación y sé que ayuda mucho a ustedes, los investigadores, cada vez que quieren conocer Neuquén, entrar a Neuteca. Sí. Una barbaridad. Consultar las fuentes que Isidro nos va subiendo. Es la verdad un recurso que estamos explorando todos los días. Así que a continuar, Isidro, gracias. Queremos el de Raone, los Fortines, que es largo, pero... Ahí estamos buscando, hoy visitamos la biblioteca de la Junta de Estudios Históricos porque andábamos buscando una ponencia que había hecho Willy Hasler en el primer encuentro de araucanismo en el 61. Y bueno, tenemos esa presentación que los invitamos a todos y a todas el jueves a las 11 de la mañana. Seguimos hablando de Willy Hasler. Y cuando fuimos a la biblioteca de la Junta de Estudios Históricos nos encontramos con muchos libros y les contábamos que un poco estamos en la tarea de digitalizar para poder poner en igualdad de condiciones la información, que cada uno que tenga la necesidad pueda entrar a una página virtual como tiene Isidro, que es un precursor. Yo creo de que Isidro no tiene todavía dimensión de lo que ha hecho en la avanzada hace tanto tiempo cargando material en la red, que todos hacemos uso de ella y es libre. Y bueno, nosotros queremos imitarlo, ayornarnos a esta realidad y digitalizar todo el material. Así que prontamente, si Dios quiere, van a tener acceso a todo ese material. Y bueno, lo que ustedes consideren de interés, tienen ese mail donde se inscribieron acá, mándenle a los chicos, necesitaría que digitalicen tal o cual texto, si tienen alguno ustedes histórico que nosotros no tengamos y les parece y nos pueden prestar, nos lleva a un texto que hemos 2 semanas, 3 semanas y ya están digitalizados y los vamos armando. El tema de que hay muchos que vamos a tener que tramitar el tema de la publicación porque tienen derechos, entonces
hay que ser muy respetuoso de esas cosas. Nosotros estamos tratando de concentrar todo lo que habla de Neuquén, todo el que haya escrito de Neuquén, y poder subirlo y que cada uno de ustedes, los investigadores y las investigadoras, puedan tener acceso a ello para que puedan hacer ese linkeo con la historia, que está muy bueno. Así que prontamente vamos a estar nosotros también imitándolo a Isidro en su quehacer. La verdad que para nosotros es un precursor. Que, bueno, la pandemia hoy nos enseña a nosotros de qué será el camino y él lo viene haciendo tantos años, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós.